buenos días. Gracias por acompañarnos. Soy Saraía Moros Ramos y así comenzamos nuestro reporte de 360 matutino. Les mostramos nuestros ejes, aquellos de los cuales hablaremos en nuestro programa. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que la acumulación descontrolada de deudas por parte de los países desarrollados podría provocar una crisis económica mundial. Mientras que las autoridades palestinas reportaron que aumentó a 10 el número de ciudadanos fallecidos a causa de la incursión militar israelí sobre la ciudad de Jenin, al norte de la Cisjordania ocupada. El Ministerio del Interior de Francia confirmó más de 13.000 personas detenidas desde el inicio de las protestas originadas por el asesinato de Naël, un adolescente a manos de la policía. Les contamos, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que la acumulación descontrolada de deudas por parte de los países desarrollados podría provocar una crisis económica mundial. Así lo dijo durante su intervención en la cumbre por la Organización de Cooperación de Shanghái a través de una videoconferencia. El mandatario ruso se refirió también a la creciente estratificación social y aumento de la pobreza en todo el mundo, así como el empeoramiento de la seguridad alimentaria y medioambiental. Putin destacó el papel que juega la organización en la agenda internacional en medio de la agudización de las contradicciones geopolíticas. En su discurso, Putin denunció además una guerra híbrida en contra de su país que, según afirmó, ha sido controvertida en un conflicto justamente antirruso. Por ello, a partir de este suministro de armas a Ucrania y en una controvertida pelea en relación con lo antirruso. El mandatario señaló que Moscú continuará resistiendo las sanciones occidentales impuestas para sofocar el desarrollo de la nación. Por su parte, durante la intervención en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, el presidente de China, Xi Jinping, instó a los líderes de los países miembros a estrechar lazos y resistirse a las sanciones. Asimismo, llamó a generar intercambios basados en monedas locales y aumentar la solidaridad en el bloque. Los países miembros participantes en la reunión saludaron el ingreso oficial de Irán al organismo luego de que en septiembre de 2022 firmara un memorándum de compromiso con la organización. La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái fue presidida por el primer ministro de la India, Narendra Modi, quien durante su intervención felicitó a la República Islámica de Irán por convertirse en un miembro pleno de la organización. Hoy me alegro de que Irán se una a la familia de la Organización de Cooperación de Shanghái como nuevo miembro. Por ello felicito al presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y a todo el pueblo de Irán. Sumamos para analizar este tema a nuestro invitado, Cristian Lamesa, es especialista en la URSS y además autor del libro La paternidad del mal. Acá lo tenemos, le damos los buenos días y le agradecemos por estar junto a nosotros. Cristian, te recibo con la primera consulta, tiene que ver con esta alerta que ya anunciaba el presidente Putin en relación con el aumento de los riesgos de una nueva crisis económica y financiera mundial debido a la acumulación de las deudas externas de los países desarrollados. ¿Hacia dónde apunta esta alerta que hace el presidente Putin en un contexto como en el que estamos viviendo en relación con el ámbito económico, pero también con estos movimientos geopolíticos? Bueno, en principio, muchísimas gracias por el llamado y siempre es un placer para mí estar con ustedes y con su audiencia. Dicho esto, creo que las palabras del presidente Putin, por supuesto, como acabas de referir, no solo apuntan a lo económico, sino a lo geopolítico. En cuanto a lo económico, puntualmente, hay que decir que no carece de verdad las palabras del presidente ruso, ya que hay que recordar que la deuda tan solo de los Estados Unidos supera en este momento ya los 32 billones de dólares, o trillones como sería para los justamente anglosajones, una cifra sideral que tan solo puede ser sostenida justamente por esta preeminencia que tiene el dólar, que está en jaque en este momento, esta preeminencia como moneda de comercio internacional.
También hay que señalar que son muchos los países occidentales que tienen, europeos puntualmente, que tienen deudas externas que superan largamente su PBI, lo cual las hace prácticamente impagables. En este sentido, yo creo que esto se debe a que justamente estas economías, si bien no soy un experto en el tema económico, pero sí desde el sentido común se puede ver que estas economías desde hace largas décadas están siendo sostenidas no por el crecimiento real y concreto de las mismas y de el crecimiento que tiene que ver con lo productivo, sino con lo financiero y lo especulativo. Esto ha llevado, como sabemos bien, a varias crisis, podemos recordar la de 2008 puntualmente, y en cambio lo que propone justamente en estas palabras que dio en la Organización para la Cooperación en Shanghái, es que justamente las economías de este grupo, entre las que están las más potentes del mundo, diría yo, como bueno, la misma Rusia, China y tantos otros países, bueno, se mencionaba la incorporación de Irán, es el crecimiento de estas economías en cuanto a lo productivo, o sea, el crecimiento real sin endeudarse y que esto sea, por supuesto, sostenible en el tiempo. De esta manera puede ser y sería el llevar al mundo, o por lo menos a esta parte del mundo, apartado de este occidente colectivo, a una economía mucho más saludable y con números mucho más ciertos y no estos números de fantasía que tienen estas economías occidentales. Y desde el punto geopolítico, y con esto cierro, justamente una parte muy, muy fuerte de esto es justamente destronar a la moneda norteamericana, al dólar, de esta preeminencia de la cual hablaba antes, y esto puede ser un golpe brutal para no solo para la economía norteamericana, sino para su aparato militar, ya que se sostiene en gran medida con esta moneda que recordemos que no tiene ningún respaldo concreto. Justamente lo contrario que se está pensando en el bloque de la Organización de Cooperación de Shanghái, en el bloque de los BRICS, de dotar a sus monedas de respaldos concretos que pueden ser commodities que producen estos países, ¿verdad? Entonces, en este sentido, yo creo que es fundamental, también mencionó el presidente Putin, la cantidad de comercio que ya se lleva adelante entre Rusia y China, entre sus monedas nacionales, en yuanes y rublos. Y por otro lado, para cerrar justamente, Rusia ha incrementado en un 37% su comercio con los países justamente de la Organización de la Cooperación de Shanghái. Entonces yo creo que todos estos números marcan claramente por dónde va el futuro de la economía y del crecimiento a nivel mundial en contraposición con estas economías, como yo marcaba antes, basadas en la especulación financiera solamente. Cristian, en relación con otros dos elementos que mencionaba el presidente Putin, que tiene que ver con el aumento de la pobreza y el aumento de la inseguridad alimentaria en relación con estas deudas externas. Mencionabas el uso de la moneda local. Ya en Latinoamérica se han visto algunos ejemplos del intento de comenzar a usar sus monedas, incluso en el caso de Argentina, por ejemplo, pagar la deuda externa con el FMI a través de la cooperación con China, a través de yuanes y de toda la estrategia que se está armando en temas económicos. ¿Cómo podríamos analizar estos dos elementos, el ámbito de la pobreza, la inseguridad alimentaria, pensando también en el uso de nuestras monedas locales, en un contexto bélico, en un contexto en el que sabemos que el apoyo constante a Kiev por parte de Estados Unidos y de Europa, de algunos países de Europa, está acabando con la posibilidad de que las economías de estos países puedan también propiciar y apoyar los problemas sociales que tienen en cada uno de ellos? En el caso de Estados Unidos sabemos el tema de las drogas, las constantes huelgas que hay de los trabajadores por los salarios justos y la inflación, por supuesto. Es tan cierto lo que decís que hay que recordar que son millones de familias norteamericanas las que viven literalmente en tiendas de campaña, en carpas, en la vía pública, y no en pocas ciudades, sino en muchas ciudades norteamericanas. O sea, bueno, la crisis del fentanilo, el abuso de drogas, la cantidad de muertes que hay por sobredosis de estos opiáceos. Entonces, justamente lo paradójico es
que un país que se dice la primer potencia mundial en cuanto a lo económico, que yo creo que ya lo destronó China largamente, pero justamente tiene estos números de deuda y nada de eso va en beneficio de sus ciudadanos, sino más bien todo lo contrario, sino que va en beneficio del el negocio de la guerra, que para ellos desgraciadamente este negocio que le llena las manos de sangre es justamente para el aparato militar industrial norteamericano. Y, y no solo eso, sino que es simplemente un gobierno que se ocupa de defender los intereses de las corporaciones y no de sus ciudadanos. Entonces, en este sentido, repito, dejar de demandar dólares, porque básicamente cuando un país comercia con otro país con la moneda de un tercer estado, lo único que hace es generar demanda de esa moneda y hacer que esa moneda, por supuesto, sea más fuerte y ese tercer estado que podría no estar metido en esa transacción, sí lo esté y se beneficie económicamente de eso. En este sentido, por supuesto, yo creo que es, y más justamente en el caso argentino que mencionaba, que es mi país, justamente el dólar ha sido un ancla y una dependencia enorme, no solo en lo económico, sino en lo psicológico para la población de mi país. Y yo creo que salir de esta dependencia y poder tener en todo caso, porque en este momento desgraciadamente tenemos una moneda muy debilitada por la inflación y por malas políticas monetarias de mi país, no de ahora, sino de décadas atrás, yo creo que el tener la posibilidad de comerciar con monedas de socios confiables y amistosos como es China para la Argentina, también es un paso adelante. Creo que en ese sentido hay países, bueno, Brasil también ya hizo tratativas para comerciar con China en sus monedas locales, también Brasil es un integrante del grupo de los BRICS que se está ampliando, entonces yo creo que para nuestros países que están, por supuesto, en muchos casos metidos en crisis económicas muy profundas, todo este movimiento, si nuestros mandatarios saben aprovecharlo y saben moverse, van a ir en beneficio nuestro y en desembarazarnos de esta dependencia con el dólar. Y repito, sabemos claramente que los Estados Unidos siempre han tenido una política histórica de dominación para con los demás estados. No los considera socios, sino vasallos en el mejor de los casos. Entonces, poder ir prescindiendo de esta moneda justamente hace que la demanda de la misma caiga. Por lo tanto, esto regresa en forma de inflación al país norteamericano y ese golpe, por supuesto, que va a recibir en su economía va a ser importante justamente para mermar el poder agresivo que tiene el país norteamericano. Por supuesto también que en esa caída Estados Unidos va a llevar consigo a los que sigan atados a esta economía y esta dependencia del dólar. Por lo tanto, yo creo que estas tratativas de los BRICS, de la Organización para la Cooperación de Shanghái, es importante en tanto y en cuanto estos países se vayan separando lo máximo posible de esta economía enferma y que justamente van a lograr que cuando esta caída se produzca estén más a salvo que si estuviesen atados a la misma. Totalmente, Cristian. Sin duda alguna lo que dices ya se está viendo, el hecho de que Estados Unidos esté aumentando su deuda externa, también lo está haciendo Europa, el hecho de las medidas que les han impuesto a Rusia con el tema de los recursos naturales, está también afectando a Europa con el ámbito, por ejemplo, del gas, y son ellos los que finalmente, a raíz de sus propias medidas coercitivas, se están viendo perjudicados por estas mismas medidas. Es un proceso que recae sobre ellos mismos. Muchísimas gracias, Cristian, por estar con nosotros, por tus opiniones. Te agradecemos y te deseamos buena jornada. Gracias a ustedes y un abrazo grande. Hasta la próxima. Seguimos hablando sobre Rusia y lo hacemos específicamente con un atentado, un intento de ataque terrorista que este país pudo frustrar. Hablamos de 5 drones, los cuales fueron neutralizados en las provincias de Moscú y Novaya, así lo informó el Ministerio de la Defensa. 4 de los aparatos fueron derribados en Novaya, según informó el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin. El 5º fue destruido por la defensa aérea en Moscú. En un comunicado de la Cancillería rusa señalan que el ataque
estaba dirigido a zonas civiles como el aeropuerto de Vnukovo. Teniendo en cuenta este aspecto y que son armas suministradas por Occidente, han calificado el ataque como un acto de terrorismo internacional. La ofensiva no dejó daños, coincidió con el anuncio de Kiev sobre el fin de la primera fase del contraataque. Nos toca hacer la primera pausa. A la vuelta estaremos dándoles información sobre las autoridades palestinas, las cuales reportaron que aumentó a 10 el número de ciudadanos fallecidos a causa de la incursión militar israelí sobre la ciudad de Jenin, al norte de Cisjordania ocupada. A la vuelta con más en nuestro reporte 360. Regresamos a nuestro reporte 360. Les contamos, las autoridades palestinas reportaron que aumentó a 10 el número de fallecidos a causa de la incursión militar israelí sobre la ciudad de Jenin, ubicada al norte de la Cisjordania ocupada. El Ministerio de Salud palestino detalló que la arremetida de las fuerzas de ocupación israelíes dejaron además más de 100 personas heridas, de las cuales cerca de 20 se encuentran en estado de gravedad. Paralelo a la agresión, las tropas y ocupantes arrestaron a unos 120 palestinos y demolieron casas de manera deliberada, situación por la cual, según el alcalde de Jenin, Nidal al-Bodeidi, pues cerca de 4.000 palestinos han huido de la localidad en busca de refugio. De acuerdo con testigos, la magnitud de la destrucción es grande y miles de residentes sufren condiciones difíciles, sin agua en los tanques y cortes de energía. Cambiamos. El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, OIEA, conocida así por sus siglas en inglés, Rafael Grossi, ya se encuentra en Japón, donde discutirá con el primer ministro Fumio Kishida el polémico plan de vertido de las aguas de la central nuclear. Fukushima y el plan del gobierno para vertir agua contaminada al océano, pues sigue así generando tensiones en los países de la región. Grossi conocerá los detalles hoy en Tokio, un proyecto que, según los responsables de la central, podría alargarse por varias décadas. El director del organismo también visitará Corea del Sur. Por su parte, China instó al organismo a no avalar actos indebidos, ya que no es lícito exponer a la contaminación nuclear al resto de los países del mundo. Pasamos a Francia. Más de 3.000 personas han sido detenidas desde el inicio de las protestas originadas por el asesinato del adolescente Nael a manos de la policía. Según informó el Ministerio del Interior, la cifra de detenidos se ubicó en los 3.490, tras registrarse 70 nuevas detenciones en las últimas 24 horas. Estas personas están siendo investigadas por diferentes hechos, entre ellos 270 ataques a comisarías, daños a más de 1.000 inmuebles y el incendio de unos 5.900 automóviles. Las protestas de los franceses en contra de la violencia policial, recordemos que comenzaron el pasado martes 27 de junio, después de que un policía asesinara de un tiro a un joven de 17 años llamado Nael en la ciudad de Nanterre. Para este martes está prevista una reunión del presidente Emmanuel Macron con los alcaldes de más de 200 comunas afectadas por los hechos violentos. Pasamos a España. Organizaciones de diversos sectores y activistas realizan protestas contra la cumbre del cambio climático de la Unión Europea. Nuestro corresponsal Sergio Rodrigo nos amplía. Adelante. Muy buenas, un saludo muy fuerte a toda la audiencia de Telesur. Desde primera hora de la mañana en este jardín botánico que está a mi espalda, 27 delegaciones pertenecientes a los principales ministerios de medio ambiente de la Unión Europea se han reunido para debatir una agenda en un plenario a puerta cerrada en la que van a debatir las medidas propuestas por parte del Ministerio de Transición Ecológica del Estado español. Hay que recordar que desde el 1 de julio España preside la Unión Europea, lo va a hacer durante 6 meses y además
con la peculiaridad de durante un proceso electoral. A las puertas de esta cumbre informal llevada a cabo por estas delegaciones, colectivos en defensa del clima, activistas climáticos, así como movimientos sociales y sindicales se han manifestado denunciando las medidas y políticas por parte de la Unión Europea que, insisten, siguen favoreciendo al gran capital frente a la protección del clima y la naturaleza. Estas jornadas durarán 2 días y estarán en el marco de esta presidencia de la Unión Europea por parte de España, que va a abordar asuntos como el de la transición ecológica, pero otros asuntos importantes también, como es el caso de las migraciones, uno de los temas que se abordarán también en esta cumbre por parte de las delegaciones que abordarán a los desplazados climáticos que se pueden ver aumentados en las próximas décadas. Muchas gracias por el reporte, colega. Así despedimos nuestra emisión. Recuerden que pueden consultar estas y otras informaciones minuto a minuto a través de nuestro portal web www.telesurtv.net. Soy Saraí Amorós. Hasta la próxima. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.